Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en una emisión más de tu programa Deja que te conozca Chilapa. Yo soy Carlos Ventura. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con un artista en toda la extensión de la palabra. Precisamente estamos en un espacio donde podemos apreciar de fondo parte de sus obras, quizás las más consentidas o que guardan un valor especial para nuestro entrevistado del día de hoy. Su nombre, Pablo Vargas Hernández. Para mí, con todo respeto, el maestro Pablo, y antes de continuar, déjeme decirle al maestro Pablo, deja que te conozca Chilapa. Comenzamos. Y bien, maestro, antes de iniciar esta entrevista, que ya nos regale usted las palabras, porque no le he dejado hablar, la verdad, quiero leerle algo que escribí, que me inspiró, dadas las obras que he visto, o lo poquito, esta muestra. Miren, esto es relacionado a sus obras, repito, mientras la producción muestra algunas de ellas en pantalla y el público entienda por qué escribí esto. Para mí, para su servidor, muy particularmente, estas obras reflejan un sentimiento profundo, pues más allá de ser obras pictóricas, pareciera que saltan fuera de sus marcos y se presentan ante el que las aprecia como algo que no desea pasar desapercibido. Mágicamente cada obra nos atrapa al grado de sentir esa viveza que se proyecta a través de sus colores y expresiones. Maestro Pablo, tengo el año de su nacimiento y ahora sí para entrar en forma con esta entrevista, 1953. Pero regálenos por favor el mes y el día. Bueno, yo soy Pablo Vargas Hernández, me presento ante el auditorio de esta televisora, de este canal. Canal 20. Les agradezco mucho el espacio que me brindan. Al contrario, maestro. Yo nací aquí en la ciudad de Chilapa, Guerrero, el día 2 de marzo de 1953, como trae 2 de anotado ahí. marzo, perfectísimo, 1953. Leyendo su semblanza, maestro, veo que es usted autodidacta y se inicia como artesano en busca de mercado para sus trabajos. Así fue. Platíquenos Sí. qué estudios realizó y qué tipo de artesanía fue lo que elaboraba en sus inicios. Bueno, mire, yo empecé a pintar después de irme un tiempo de Chilapa. Cuando yo era pequeño me atraía mucho el arte, la pintura. Tuve unos maestros en la secundaria, el maestro Rafael Bello, entre otros, ahorita no recuerdo a todos, el maestro Miguel Díaz también era pintor de aquí de Chilapa, el profesor Luis Aguilar, que también pintaba en esa época. Observaba sus pinturas y desde ahí nació la idea, ¿verdad?, de que tal vez yo podría realizar ese oficio con el tiempo. Y desde ahí empecé a informarme, ¿verdad?, por medio de libros, a leer las biografías de artistas. Las técnicas las aprendí ya posteriormente. Esa inquietud perduró durante toda mi juventud. En la secundaria tuve como maestro en el tercer año, maestro de artes plásticas, al profesor Miguel Díaz. Sí. Y con él empecé a hacer mi primer óleo. Ah, bien. Es una obra que nunca terminé. Me acuerdo que tenía mucho miedo, había muchos complejos de inferioridad. ¿Qué edad, maestro? 15 años. 15 años. 15 años, sí. Y yo escuchaba que los artistas eran gente superdotada, como especial, ¿no? Como algo muy diferente al común de la gente, cosa que el día de hoy no lo veo así. Pero en aquel tiempo así lo veía y eso me llenaba de temor. Sentía que no iba a poder realizar una obra de arte. Lo veía casi imposible, ¿no? Y me acuerdo que con la ayuda del maestro Miguel Díaz empezamos a elaborar ese cuadro. No pude, me ganó el temor. Él me ayudó a elaborar parte de ese cuadro que quedó inconcluso. Al salir de la secundaria, el cuadro se lo obsequié a mi cuñado, al maestro Jesús Caballero. Sí. Perdón, Jesús, ya se me olvidó. No se preocupe, maestro, no se preocupe. Le pregunto yo... Jesús Casarrubias. Casarrubias, Jesús Casarrubias. Sí. 15 años, pero maestro,
antes de más pequeñito ya ve que, bueno, entramos normalmente, pues tiene la educación preescolar, primaria. En esos inicios, ¿no había alguna manifestación de querer hacer ese arte, maestro? ¿Se le facilitaba a lo mejor dibujar, pintar, no sé, Sí, hacía trabajos manuales manuales? y algún que otro dibujo de imitación acerca de revistas. Pero lo que más me ayudó a tratar de buscar la manera de pintar fue que recuerdo que salía con mi padre a la ciudad de Chilpancingo. En ese tiempo, inclusive la carretera era de terracería. Sí. Íbamos al banco, mi padre iba a depositar al banco y visitábamos algunas que otras oficinas de gobierno donde él hacía sus trámites. Y en esas salas recuerdo que había cuadros colgando en las paredes de indígenas de otra región, de otros estados, de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, Sí. pero yo no observaba a nadie de Guerrero. Y desde esa edad empezó el sueño de decir, bueno, si yo lograra pintar, pintaría a la gente de mi pueblo. Y yo creo que eso se Nació, se refleja, sembró esa idea, ¿no? Ahí, desde esa edad, yo creo que a los 7, 8 años, 7, 8 años, empezó a surgir esa idea de pintar a la gente de aquí, de pintar. Chilapa. Ok. Maestro, en su semblanza, hay una parte que parece ser que para usted es un espacio muy, muy importante, Coyoacán, perdón, el lugar de coyotes, de acuerdo a la lengua náhuatl. Parece tener un significado, repito, importante para ustedes el lugar. Platíquenos. Sí, mire, me fui a vivir a la Ciudad de México unos años, 13 años aproximadamente. Llegué al Rincón del Arte de Coyoacán ¿Sí? como artesano. Empecé a elaborar pirograbados, hacía bajorrelieves, incrustaciones en madera. Eran artículos de uso diario, ¿no? Caseteras en ese tiempo, mesas de centro que les ponía incrustaciones de concha nácar, las pintaba con pinturas acrílicas. Y así fue como llegué al Jardín de Arte de Coyoacán. Ok, muy bien. En su semblanza, maestro, comenta usted que el tener contacto con los pintores de esa localidad terminan por influir en que usted se interese más por la pintura. ¿Conoció algún pintor de renombre de ese entonces en ese espacio? Pero ¿qué le parece si eso me responde después de este primer corte comercial? Para toda la gente que nos acaba de sintonizar, esto es tu programa Deja que te conozca Chilapa. Yo soy Carlos Ventura. Tengo aquí de invitado al maestro Pablo Vargas Hernández. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso en este programa Deja que te conozca Chilapa. Le repito, para usted que nos está sintonizando apenas, tengo de invitado el día de hoy en entrevista al maestro Pablo Vargas Hernández. Maestro, antes de irnos al primer corte, le preguntaba yo que, pues bueno, de acuerdo a su semblanza, en ese espacio del el Rincón del Arte de Coyoacán, ¿verdad? Sí, ese era el ¿Conoció nombre. algún pintor de renombre, a alguien que lo haya inspirado para también continuar en esto de pintar? Mire, conviví con muchos pintores de esa época y en Coyoacán, el Rincón del Arte era un lugar donde se exponía dominicalmente la obra de sus artistas. Pero a mí me gustaba en especial mucho la pintura de Rafael Cauduro. Cauduro. Sí, Maestro, para los que somos neófitos en esta cuestión de ese pintor, ¿quién era Rafael Cauduro? es un artista mexicano que se ¿Mexicano? dedicó a pintar murales, inclusive en el metro de la Ciudad de México, y tiene mucha obra de caballete. Él es un pintor hiperrealista que actualmente sigue pintando. Tuve la oportunidad de conocerlo años después, pero en esa época vi su pintura y me gustaba demasiado y pues me motivaba a tratar de pintar. Le comentaba que llegué como artesano a Sí, Coyoacán vendiendo trabajos manuales, pero ahí sucedió algo chusco. Era un grupo de pintores que exponían ese rincón, que era un lugar privado, particular, y llegó un momento en que pues les molestaba, ¿verdad? Al ego del pintor, lo que hablábamos hace rato. sí.
decían, bueno, es que este espacio es para artistas y tú eres artesano, ¿no? Entonces no puedes estar con nosotros. La que me había dado permiso de estar en ese espacio era la dueña de ese rincón. Llegué una vez a su tienda, vi unos cuadros de pirograbado colgados en su tienda y le dije que yo los conocía, que conocía a la persona que había elaborado esos trabajos y que andaba en busca de un espacio para vender los míos y me ofreció un espacio ahí en su corredor. Entonces cuando me ven ahí los pintores, pues me ven hasta con menosprecio, me dicen, ¿Celo pues que profesional sí, o...? yo digo que es el ego de todo artista. Sí, claro. Entonces me ven y me dicen que no iba a poder continuar con ellos porque yo era un artesano y ellos eran artistas. Recuerdo que se me acercó un pintor que se llamaba Rafael, no me acuerdo ahorita su apellido. En ese entonces él era director de la Casa de Cultura de Coyoacán, de la Casa Reyes Heroles. Sí. Y de los pintores que yo conocí en ese rincón era el que menos me gustaba su obra. Y él fue el que se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes estar con nosotros. Me acuerdo que le pensé dentro de mí, dije, bueno, si tú pintas, yo puedo hacer lo que tú haces. Y en esa semana llegué a mi taller y me puse a hacer mi primer obra Sí. para exponerla ahí en ese jardín de arte. Eso fue lo que detonó mi inicio como pintor, una cosa así. De alguna manera el rechazo, ¿no? Así también, o sea, eso detonó. A lo mejor si me lo hubiera dicho otro de los que exponían ahí, me hubiera otra vez llenado de temor, de complejos. Pero por decirlo así, me lo dijo el que peor pintaba, por decirlo así. Ah, caray. Entonces yo dije, bueno, si él se considera pintor haciendo eso, pues yo voy a hacer algo igual, ¿no? Y creo que desde la primera obra, al menos desde mi punto de vista, fue algo mejor de lo que él hacía. Mejor, desde luego, Sí. ¿no? Aquí se puede ver. Para muestra un botón basta. Maestro, independientemente de este pintor, ¿hubo alguno en particular que le haya dicho que usted tenía madera para ser pintor? ¿O que le haya compartido a usted algunas técnicas o lo haya asesorado? ¿Alguna especie de mentor? Sí. Sí. Cuando yo, después de ese acto que comentábamos hace rato, me puse a pintar ahí en el espacio donde hacía mis artesanías. Y recuerdo que lo hacía de una manera obsesiva, o sea, pintaba 8 horas diarias. Entonces pasaba gente, había una puerta, una cortina que daba a la calle y se veía al interior. Entonces un día se me acercó un señor que se llama Ismael Osorio. Sí. Y me dijo, estamos hablando de hace muchos años, Sí, y claro. me dice, oye, chavo, dice, yo veo que te gusta, te interesa la pintura, ¿no? Si quieres, yo puedo enseñarte lo que sé. En ese momento, pues, llevaba él unas obras, pintaba cucharas, hacía miniaturas en cucharas. Y me las mostró y la verdad me fascinaron. Eran hermosas las miniaturas que él hacía. Y le dije que sí. Entonces él me dedicó tiempo, me fue dando secretitos. Como por ejemplo, ¿cuál es, maestro? Uy, la forma de plasmar, de poner la pintura sobre el lienzo. Sí. Como novato, pues tenía mucho temor, dudaba en qué cantidad de pintura debería tomar y ponerla al pincel y llevarla al lienzo, ¿no? Sí. Entonces él me decía, hazlo sin miedo, mira, así mezcla los colores. Sí, hay bastantes técnicas que te puedo enseñar. Y me acuerdo que inclusive me ayudó a soltarme en la manera de agarrar los pinceles, porque pues, yo estaba muy tenso, obviamente era el inicio, ¿no? Sí. Y él me decía, no, aquí no hay reglas, no puedes hacerlo como tú quieras, como tú encuentres mejores resultados en lo que quieres hacer, ¿no? Inclusive me dijo, bueno, tienes que practicar, puedes agarrar un papel con un carbón y rayar, pero del diario tienes que hacer aunque sea unas rayas. Puedes meter el dedo en tu café y con el dedo en una hoja blanca empezar a hacer un boceto. O sea, no hay nada que te limite, ¿no? No hay problema que digas porque no tengo dinero para comprar lienzos o los óleos están muy caros, ¿no? No, aquí no hay reglas, puedes hacer lo que
lo que tú quieras, ¿no? La Excelentes cosa es, consejos, sí, ¿no? sí, claro, me fueron Excelentísimos abriendo, consejos, porque sí, eso le despertó a usted de que no hay un límite. O sea, imagínese el dedo en el café. Obviamente sí se puede. sí, claro que se Claro, puede, sí. claro. Entonces él me ayudó bastante. Ismael Osorio fue Lo una recuerda usted persona con que, cariño, al maestro claro, Osorio. fuimos muy amigos, sí, muy Él, amigos. platícanos, vive, Tiene años que no sé de él, no como sabe unos usted de 15 él. años, no sé si aún Y en viva. edades, ¿cuántos se llevaban? ¿O él le llevaba a usted? Porque dice usted Éramos que le más, dijo, oye, chavo. yo creo que me llevaba unos 5 años, que Ah, no ok, mucho. o sea, Sí, no era mucha pues la por ahí debe diferencia. andar el maestro Osorio, Sí, ¿no? sí. Si por ahí anda el maestro Osorio y esta entrevista, pues le mandamos un especial saludo de parte de aquí. Saludos, Ismael, Claro que sí, y gracias por la ayuda que me diste. la verdad, qué bueno. Maestro, en el año de 1987 usted estudia joyería en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Suena muy interesante, maestro. Perdone mi ignorancia, pero desconocía incluso que existía esa carrera. Platíquenos qué le enseñaron, qué aprendió, de qué se trata la carrera de joyería, cuántos años hay que estudiarla, pero ¿qué le parece, maestro, si eso es tan amable de contestárnoslo después de este corte comercial? No se vaya, está muy interesante la plática con el maestro Pablo Vargas Hernández. Y bien, pues estamos de regreso en este corte que también fue brevísimo. Le repito para usted que nos acaba de sintonizar, estoy con el maestro Pablo Vargas Hernández y muy interesante porque nos está platicando de sus obras. Y ahorita estaba yo, antes de irnos a corte, le hacía yo la pregunta de que en el año del 1987 él estudió joyería en el Instituto Nacional de Bellas Artes. La verdad, maestro, le decía yo que, disculpe usted mi ignorancia, desconocía incluso que existía la carrera de joyería. Platíquenos qué le enseñaron en esa carrera, qué aprendió, de qué se trata, cuántos años hay que cursarla para salir como, no sé, licenciado en joyería o cómo es el nombre correcto Pues del es profesional una carrera técnica. técnica. Sí, creo que actualmente ya es licenciatura. A mí me llamó la atención porque para 1987, aparte del Rincón del Arte de Coyoacán, ¿Sí? yo ya era miembro del Jardín de Arte de San Jacinto, Sí. en San Ángel. Entonces ahí pues era prácticamente un lugar donde los sábados se juntaban pintores, escultores, artesanos también había en ese espacio a vender nuestros productos. Y al ver las esculturas que llevaban los escultores de ahí del Jardín de Arte San Jacinto, me llamó la atención y quise hacer algunas piezas de escultura, pero pues quería hacer piezas pequeñas y se me ocurrió que a lo mejor aprendiendo la joyería Ah, ok. podría hacer piezas de plata como esculturas, ¿no? Sí, Esculturas de sí, plata. Y así fue como me inscribí a la Escuela de Artesanías de Limba. sí. En ese tiempo se llamaba EDA. Aparte de joyería, pues había textiles, eran una escuela para artesanos, ¿no? Y me acuerdo que estuve en esa escuela, la carrera se estudia en 4 años, 4 años. ¿Y sí, y técnica? técnica exactamente. Y ya pues posteriormente se puede uno dedicar a ese oficio o igual pues dedicarse a maestro, dar clases Sí. de joyería o de textiles o había bastantes carreras, ¿no? Inclusive estampado también, otra de las carreras que había ahí. Y me acuerdo que en esa época, eh, pues mi dedicación era así como obsesiva de querer aprender algo de arte, ¿no? Pero pues los maestros veían tanto mi ahínco por aprender que sobre todo el de joyería me decía, mira Pablo, veo tanto interés en ti que quiero que te quedes una hora después de la hora De que de terminaban las las clases, ¿no? clases y yo te voy a enseñar también muchos trucos. Ah, vaya. Y ese maestro había trabajado aquí en Chilapa, digo, tiene muchos años, no recuerdo sus Sí. nombres. Inclusive tenía varios premios él Ah, internacionales
de joyería y también en Tasco, en la Feria de la Plata, él había tenido varios premios. Y me acuerdo que me quedaba con él una hora después, hora y media a veces, y me fue enseñando muchos trucos acerca de la joyería, Sí. pero todo con el objetivo de hacer Joyas. joyas, pero más bien era Artesanales o... escultura, Ah, vaya. ¿sí? Más bien como esculturas pequeñas, de Sí. pequeño formato. Entonces, al terminar el año me llamaron a la dirección y me dijeron que ya no tenían nada que enseñar Caray. por la Un año. dedicación en un año, ¿sí? Y me dijeron, ya te sabes todo lo que puedes aprender en los 3 años que faltan. Solamente que te interese el papel, el documento, para que te dediques de maestro, pero en la práctica ya te enseñamos todo, por Sí, la sí, sí. dedicación que veían que yo le ponía, ¿no? ¿Cuántas Entonces, horas era, perdón, maestro, cuántas horas era de estudio al día en la escuela? cinco, 5, y cinco usted se quedaba horas, una hora una más, a lo hora mejor más. hasta un poquito más, Sí, 5, 6, sí, 7 sí, horas, sí, ¿no? sí, sí. Tuvo la disponibilidad, yo creo incluso el profesor que le dijo, quédate una hora, y también usted, ¿no? Pues le digo, yo estaba obsesionado por querer aprender, ¿no? Tanto la pintura como la escultura. Y las artesanías también, a mí me fue muy bien en ese aspecto, Sí, ¿no? De las artesanías, aprendí muchas cosas. Entonces encontré en el camino mucha gente que me ayudó. Es un medio qué muy bueno. celoso, el medio de la pintura, de los artistas, ¿no? Y ellos me iban enseñando sus secretos. Cuando yo estaba en el Jardín de Arte de San Jacinto, fue cuando Ismael Osorio también me dedicó mucho tiempo, e inclusive los pintores de ahí le reclamaron y le decía, ¿cómo es posible que tú le enseñes a Pablo en tan poco tiempo los secretos que nosotros tardamos años en descubrir? Me acuerdo que Ismael les contestó en esa ocasión, ¿saben qué? En lugar de que lo estén criticando, pónganse a practicar y dedíquenle a la pintura el tiempo que le dedica. Mínimo pintaba 8 horas, a veces 10, yo creo que a veces 12 horas diarias. Quería que al regresar a Chilapa, cuando menos tuviera la capacidad de hacer un cuadro como los que le había visto al maestro Luis Aguilar. Sí, O sea, no tienes que regresar con las manos vacías, ¿verdad? Al maestro Miguel Díaz también tienes que llevar algo en las manos para mostrarle, mire maestro, si se acuerda cuando empezó a ayudarme a aprender sí, a sí, sí. pintar, Esa obra pues inconclusa. vea lo que he logrado, ¿no? Entonces era como un afán desmedido de dedicarle tiempo a la pintura, ¿no? Sí, bien. Maestro, ya nos mencionó por ahí precisamente el Jardín del Arte en San Jacinto, lo que se conoce actualmente como San Ángel, ¿verdad? El Jardín de Eh, San Ángel. Coméntenos aquí qué participación tuvo usted. ¿Fue expositor o Fui expositor, nada expositor? más. Se me invitó a formar parte de la mesa directiva, pero no era mi No objetivo. era su objetivo. Nunca fue mi objetivo eso. Muy bien. Yo iba a vender mis obras porque me interesaba, pues, adquirir dinero para poder seguir pintando, ¿no? Ok, Sí. muy bien. Pues bueno, estamos aquí, la verdad, esta interesante entrevista. Espero que a usted le esté gustando ahí en casa. Y recuerde que esto es Deja que te conozca Chilapa. Yo soy Carlos Ventura. Tengo de entrevistado el día de hoy al maestro Pablo Vargas Hernández. Por favor, quédese ahí, no le cambie, porque regresamos en un momento. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente en estos comerciales que fueron brevísimos. Pues sigo con la entrevista aquí, muy interesante, con el maestro Pablo Vargas Hernández. Maestro, también usted fue fundador del Jardín del Arte del Carmen en Ciudad de México. ¿En qué año fue eso? No sé si se acuerde del año. E igual, coméntenos, maestro, qué implicó ser fundador. Me refiero a que si se tiene que contar con recursos o solo con la participación de más artistas. Por cierto, hay una página de Facebook que me gustó el eslogan: tus manos transmiten la esencia del alma. Coméntenos, maestro, por favor. Bueno, el Jardín del Carmen se dio porque el Jardín de Arte de San Jacinto se fue llenando de artistas para vender las obras los días sábados.
Entonces se pensó en hacer un nuevo jardín del arte. Y el Jardín del Carmen está a escasos 200 metros del Jardín de San Jacinto, Cerca. sí, sobre Avenida Revolución. Entonces fuimos un grupo de pintores que nos juntamos y decidimos tomar la iniciativa de abrir ese nuevo Jardín de Arte. Desconozco si el día de hoy está funcionando. El Jardín de San Jacinto sí, Sí. pero el Jardín del Arte no. Lo abrimos aproximadamente unos 20, 25 pintores. Usted fue fundador, pero le preguntaba yo, ¿implicó, por ejemplo, ahí tener algún recurso para, no sé, No, rentar el espacio? no, O... todo era pues financiado por la delegación, Ah, ok, la sí, misma por el delegación, gobierno el gobierno de la de la Ciudad Ciudad de de México. México. Sí. Ah, mire, qué bien, ¿no? Que se da el espacio y la apertura, ¿no? Porque, pues, imagínese, ¿sabes qué? Quieres hacer esto, pero pues te va a costar tanto porque no hay recursos, ¿no? Como siempre, lo a veces dicen, ahí había una Pues lo participación. único que nos brindaron fue caballetes. Ujú. Y nosotros así dábamos una cuota mensual para el mantenimiento de los caballetes, ¿Entre pero cuántos dice que se juntaron? lo abrimos aproximadamente unos 20, 25. Era Sí, buen aporte, y ¿no? después creció al doble. Cuando yo lo dejé, yo me vine de allá en 1993, el Jardín de Arte ya estaba lleno ahí en el Jardín del Carmen. Por qué lo dejó, maestro? Bueno, yo me vine a vivir a la Ciudad de México. Falleció mi padre en ese tiempo. Ah, vaya. Este negocio yo lo heredé de mi padre, es un proyecto de mi padre. No es, ahora sí que no es mi proyecto. Pero falleció él y pues sucedieron varias circunstancias personales que me obligaron a quedarme aquí en Chilapa. Sí. Eso también hizo que yo dejara de pintar porque en México me dedicaba a la pintura de tiempo completo, o sea, no hacía otra cosa más que pintar y pintar y pintar, ¿no? Dice usted, maestro, 8 horas, hasta más. Más, yo creo que más. ¿Para dedicárselo a una sola obra o salían algunas 2 o 3 obras a lo mejor en un... Bueno, la o técnica que yo variaba? aprendí era empezar una hasta terminarla Ah, ok. prácticamente. Ya al último se daban algunos retoques y había que dejar secar la pintura. Sí. Entonces en ese lapso podría empezar una obra nueva. Pero realmente era desde principio a fin, muy poco dejé pinturas a medias y continuarlas posteriormente, ¿no? Solo la que inició, Solo la la primera. primera. La primera. Maestro, regresándonos un poquito a esa obra, me imagino que desde luego recuerda qué es lo que quería usted hacer, qué iba a dibujar, qué Eran iba a unos pintar. renos, era una copia que hicimos de un calendario de esa época. Ajá. Entonces había dos renos en un paisaje con nieve y un pequeño lago y los renos estaban dentro del lago. Esa es la obra que terminó mi cuñado Jesús Caballero. Ajá. Jesús Casarrubias. 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 Casarrubias Caballero. Sí, esa fue la Maestro, que terminó él. dice usted que esa obra no la pudo concluir, pero me dice usted que posterior la regala a su cuñado, ¿no? Que entonces quiere decir que posterior la termina con más calma, pero me entiendo que a lo mejor usted dice que no la terminó en el momento que debió terminarla, ¿no? O sea, No, maestro Carlos, bueno, a lo mejor no me expliqué bien. No la terminamos entre el maestro Miguel Díaz y yo. ok, Entonces, posteriormente se la regalé años después, a lo mejor unos 5 o 6 años ujú, después, a mi cuñado Jesús y él la terminó. ok. Él la terminó y ¿Y la usted tenía hasta en dónde su se casa. quedó, maestro? Yo creo que hizo un 10, ¿A 15%. poco? Sí, el Y él la maestro tuvo que Miguel terminar. Díaz a lo mejor hizo otro 35, 40%. Y el que la terminó fue Jesús Casarrubias. ¿Qué sentimiento le trae, maestro, por ejemplo, no haber concluido esa primera obra? La verdad, ninguna. De No, no momento hay ningún ninguna. problema. Porque Me mire, emociona más el hecho de haber continuado. Sí, al principio, pues cualquiera, todos tropezamos en el camino, ¿no? Pero ese primer cuadro, no haberlo terminado, pues realmente no tiene ninguna trascendencia, ¿no? para lo que ahora vemos, ¿no? Sí, sí, fue. Yo creo que es como un niño que empieza a caminar, se cae y Claro, se claro, tiene que claro. levantar. Primero lo ayudan, después aprende solo. Así es.
Bueno, una disculpa a la audiencia porque por ahí se escucharon, estamos en Chilapa obviamente y vienen diversos eventos, así que por ahí se escuchó el tránsito que está hablando por el altavoz, diciendo que sí, pues hay que mover los vehículos, así que una disculpa a la audiencia, porque va a salir eso en la entrevista. Pero bueno, continuamos aquí con el maestro Pablo. Maestro, platícanos la experiencia que ha tenido usted en las exposiciones tanto colectivas como individuales. Vemos que son bastantes años y espacios. Por ejemplo, las colectivas, ¿cuál es la que le trae algún recuerdo en particular y por qué? Bueno, hicimos una exposición en San Juan Tetelcingo, en el Colectiva. Balsas. Ahí me invitó una periodista, Marta García, en ese tiempo. Fuimos con unos fotógrafos, Fernando Soto, Sí, de la Ciudad de México, actualmente vive en el estado de Morelos, inclusive ha venido aquí a exponer a la ciudad de Chilapa su obra. Ahí lo conocí en esa exposición del río Balsas, junto con otro fotógrafo. Las circunstancias en las que se dio esa exposición fueron, pues me llenaron de mucha satisfacción. Llevar la obra, ya pintaba indígenas, ¿verdad?, a una zona indígena del río Balsas, y que a la gente, a los indígenas de esa región les gustara la pintura fue algo sorprendente, ¿no? Inclusive hay una anécdota de una pintura que aquí tengo en la oficina, ahorita les muestro cuál es, sí, por favor. y Fernando Soto tomó una fotografía cuando unas señoras se acercaron, inclusive tocaron la pintura. Normalmente un artista no permite que No toque permite, su obra, claro, claro. pero era tanta la emoción de ver a esas personas, a esas señoras, con sus trajes regionales, con su rebozo puesto, hablando en náhuatl, Sí, señalando la pintura, ¿sí?, y que estuvieran observando que el rebozo que llevaba la persona que está ahí pintada le hacía falta el despunte. vaya. Nadie lo había observado más que esas personas, Sí, sí, sí. ¿sí?, que usaban el rebozo diariamente, por eso lo notaron. Desde luego. Todo el mundo se tragó el truco que yo hice por no poder pintar el despunte. Hice un efecto que se viera como que el despunte estaba oculto atrás de la señora que está ahí pintada, ¿no? Pero las indígenas lo percibieron, luego lo Aquí captaron. falta algo. Y nos tradujo lo que estaban platicando un señor que estaba ahí junto a ellas. Entonces fue una experiencia, no sé, son cosas mágicas en ese Sí, momento, desde ¿no?, luego. que llegan a marcarnos esos momentos de satisfacción de ver cómo reacciona la gente a través de una pintura, ¿no? Dice usted, maestro, que las personas esas tocaron, ¿fue una obra de usted? Sí, ¿Cuál fue su reacción de usted, maestro? Porque ya ve que ninguna. no se puede tocar, ¿no? Se supone que no se permite, pues vaya. No, estaba tan emocionado por el recibimiento de toda la gente. Se supone que la cultura, la pintura es muy elitista, ¿no? El arte. Estamos hablando de hace varios años, ¿no? Más de 35 años, creo, Sí. algo así. Entonces, en ese tiempo, pues que lleven una exhibición de pinturas originales a una región como el Balsas, pues no era muy común. E inclusive yo traje una exposición a Chilapa, no recuerdo el año, también fui invitado por el ayuntamiento. Lo sorprendente, maestro Carlos, es que cuando vieron la obra, no se hicieron responsables para hacer la exposición aquí en los portales del municipio, porque pensaron que yo iba a traer litografías. Ah, vaya. Y al ver la obra, no sé qué pensaron y dijeron, no vamos a poner la exposición. No tenemos quien la cuide. No tenemos mucha responsabilidad. mucha Digo, responsabilidad. para aclarar esa parte, Así, ¿no? De sí, que así la el vieron ayuntamiento ellos, no fue por exactamente. negligencia, sino porque, oye, ¿cómo vamos a cuidar esto? Así es. Nos así vayan a fue. dar ganas, o sea, y el gran compromiso, ¿no? Con usted. de que- Así fue. Sí, sí, Entonces sí. no hicimos la vaya. exposición, pero en ese tiempo el maestro que era director, Maclovio Ariza, de la preparatoria 26, Sí,
me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a exponer tu obra en la preparatoria. Un lugar cerrado, ¿no? Sí, y él se fue, pintó las paredes, me acuerdo, las encaló, las pintó de blanco, todas las paredes de la preparatoria 26 para que 2 días después inauguráramos la exposición en la preparatoria y ahí pudieron observar las varias gentes de aquí de Chilapa y los alumnos obviamente de la preparatoria. Fue un éxito esa exposición ahí. Raro que el municipio no haya querido hacerse cargo. Maestro, éxito le llama porque la gran afluencia de personas que acudió a ver sus obras o porque hubo una recaudación o ¿en qué se basa el éxito? Bueno, venían Ilumínenos. en exhibición, no venían a la venta. Ujú. Inclusive muchas de ellas estaban vendidas, si no mal recuerdo, creo que todas. Ya. Entonces tuve que solicitarlas prestadas para poderlas traer a Chilapa. El éxito radica en que los alumnos se acercaban conmigo a hacerme preguntas del tema, de las técnicas. ¿Cómo se hace O sea, eso, se veía el maestro? interés de los chavos, de los Ok, alumnos, ¿no? Y de los maestros también, igualmente. desde luego, Entonces ese fue esa es como la recompensa, no era desde económica, luego. obviamente, en ese momento, porque si no mal recuerdo, creo que toda la obra estaba vendida. Eh, ¿Sí? Bueno, pues la verdad, ya nos escribimos un poquito más de este bloque, pero vámonos rápidamente a comerciales. Yo estoy aquí muy entretenido en la entrevista con el maestro Pablo Vargas Hernández y pues no le cambie, quédese por favor en Canal 20. Continuamos. Nuevamente estamos ya de regreso, como le dije a usted, este corte fue brevísimo. Continúa la entrevista aquí con el maestro Pablo Vargas Hernández, ya estamos pues platicando de varias cosas. Me decía usted que una de las exposiciones individuales que fue aquí en la Prepa 26 fue todo un éxito. Quería retomar el nombre de algún maestro que me decía usted, que omitió por ahí, que ahorita no nos dijo. O sea, que estaba de presidente en ese tiempo era el maestro Ricardo Tacuba. Ok, Sí, Tacuba. y encargado de la sección cultural era el señor Pancho Francisco, no recuerdo su apellido, que era uno de los, ya ahorita que viene la tigrada, fue uno de los pioneros de la tigrada aquí en Chilapa. El papá del Tepache, bueno, el Tepache que le Sí, decían sí, sí. Francisco el Tepache, él fue el que estaba encargado de cultura y no se quisieron hacer responsables en ese tiempo de la obra. Entonces fue de ahí que no le llevamos a la prepa 26 con el maestro Pero Maclovio. aclarando que no se quisieron hacer responsables por el gran compromiso de Claro, cuidarlas, sí, de ¿no? cuidarlas. No porque Y no ellos sabían que, quisieran, que la obra era prestada y ya ¿no? estaba Y de un vendida. gran valor, ¿no? Sí, sí, Cultural sí. y monetario, podemos incluso mencionarlo, ¿no? Pues sí, sí Bien. tenían. Voy a leer algo, maestro, que venía aquí también en su semblanza. Leímos que Pablo Vargas Hernández es conocedor del rasgo humano y la fuerza de su expresión refleja en su pintura la dramática y sólida esencia de los rostros indígenas, orgullosos de su humildad, de viejo roble, donde combinan los cálidos tonos del rodaje de los colores fríos del tono. Sin duda una consolidada obra que nos muestra al maestro Pablo como un pintor figurativo y en sus temas y detalles el manejo de la técnica para muestra los logros en sus exposiciones. Pues es lo que viene aquí en su semblanza, maestro, y pues queremos retomarlo porque la verdad eh, hay un sentimiento, incluso yo, su servidor, puedo ver cuando me quedo viendo una de sus obras, no las había visto como la estoy viendo ahorita en vivo, tenemos varias de fondo aquí, las vi en imágenes cuando apenas lo íbamos a entrevistar a usted, desde esa imagen en WhatsApp, o sea, en el teléfono celular, es impresionante. Ahora yo le digo aquí a la audiencia verlas aquí en vivo, la maestra, la verdad, magnífico, no hay palabras para describir, es la verdad impresionante. Eh, Derivado de la lectura de la otra parte de su semblanza, maestro Pablo, platíquenos en qué más se inspira usted para hacer esas magníficas obras. Nos decía en primera instancia que pues no había, cuando usted iba de pequeño a acompañar a su señor padre y veía en las dependencias de gobierno que había cuadros de oaxaqueños, de chapanecos, incluso de otros, pero no había de Guerrero. Y usted quiso pintar al indígena guerrerense, maestro.
Platíquenos por qué se inspiró básicamente en eso, o qué más, qué otra inspiración hay detrás de. Bueno, en primer lugar yo nací aquí. Mis padres fueron indígenas. Mi padre nació aquí en la ciudad de Ayahualco, aquí a unos kilómetros. Mi mamá fue de Almolonga, Vaya. el municipio de Tixla. Entonces, yo recuerdo de chico todavía la casa donde vivíamos era una casa de adobe con teja. Yo tendría aproximadamente 7, 8 años cuando mi papá construyó su primer casa. Entonces yo los principios de mi vida fueron así, una casa de adobe, el piso era de tierra, algunas partes era ladrillo, no recuerdo el nombre que se le ¿Adobe? ponía. ¿Adobe? Las paredes eran de adobe, Ajá. los pisos eran como de barro, no recuerdo el nombre que se les daba en esa época, ¿no? Y yo creo que es esa pues vivencia de niño, de joven, el saber que mi familia también traía raíces indígenas, la que me motivó posteriormente a pintar estos cuadros. Pero también hay otra época en que ya de joven me empecé a deslumbrar pues, por lo que empecé a ver en la televisión. Sí. Yo viví los inicios de la televisión en Chilapa. Sí, cuando llegaron las primeras televisiones íbamos a verlas. ¿Recuerda el año más o menos, maestro? No, yo tendría unos 6, 7 años. Yo nací en el 53. Los Estamos hablando 60, 60, 61, sí, por a ahí. principios de los 60. Uh-huh. Íbamos a una casa donde tuvieran televisión y dábamos una cuota y nos dejaban ver los programas, ¿no? Entonces me empezó a deslumbrar lo que yo veía en la televisión, en las revistas. Y no tenía aprecio por mi pueblo, por lo que yo vivía aquí, lo que se me hacía cotidiano, ¿no? Empecé a soñar con irme de Chilapa, a ver el pueblo de Chilapa muy pequeño, que no podía ofrecerme, según yo, muchas cosas para mi futuro. Y no valoraba para nada las artesanías, la cultura de aquí, de mi pueblo, ¿no? Y mi objetivo era salirme de Chilapa, pensando que aquí no iba a encontrar pues alicientes, ¿no? Para Sí, poder sí. vivir. Dentro de ellos uno de mis objetivos era la música. Yo quería ser músico, me tocó vivir la época de los hippies. Ajá. Entonces me influyó mucho, mucho esa época y quise ser un músico, quise ser un rock and rollero, pero no tenía facilidad para aprender música. Como posteriormente empecé a pintar, se me hizo una rama más fácil. Sí. ¿No? Tuve muchos amigos músicos, el día de hoy viven varios de ellos. Fui amigo de los primeros rock and rolleros de Chilapa. Es otra historia muy bonita también, ¿no? El primer grupo. A todos ellos los conozco personalmente, conviví con ellos. Y varios de ellos trataron de ayudarme a aprender a tocar guitarra, ¿no? Rafael Silva, Jaime Vela, Emilio Silva. Pero se me hacía muy difícil, muy difícil. Entonces mi sueño dorado era irme de Chilapa. Ya cuando me fui, después, posteriormente, empecé a valorar las cosas Lo de contrario, aquí. ¿no? Porque Empezó a añorar. iba yo a un tianguis, por ejemplo, del Distrito Federal, todo el mundo se vestía de mezclilla, todos los pantalones eran azules, las camisas prácticamente igual, y aquí una sola gente utilizaba el verde limón, el amarillo, el azul cielo, el azul rey, el morado. ¿Sí? Una sola persona era un orgasmo de color en su forma de vestir. ¿Sí? Estamos hablando de la gente de Atzacoaloya, Sí, sí, la sí, gente de claro. San Jerónimo, Con sus ¿sí? trajes Por típicos, donde ¿no? quiera, vamos a Catlán, vamos al municipio de Citlala. Entonces, cuando salí de aquí empecé a valorar realmente la cultura de mi pueblo. ¿Sí? Y ahí, al aprender a pintar, dije, bueno, mis primeros cuadros no fueron de indígenas. A lo mejor, no sé, después de 30, 40, fue cuando retomé ese sueño de joven. Decía, bueno, tú habías dicho que ibas a pintar a la gente de tu pueblo. Claro. Y me acuerdo que venía en esa época de visita a ver a mis padres y el tianguis lo veía con otros ojos. Ya no era el tianguis que veía yo de niño. Así que era común, pues, para mí. Yo aquí nací en Chilapa, ¿no?
Entonces toda mi infancia transcurrió aquí, yo veía las cosas que me rodeaban pues sin mucho sentido. Sí. Y la influencia de la llegada de la televisión, las revistas, no había internet en ese tiempo, pues me hicieron soñar con otras cosas y resulta que cuando me voy de Chilapa empiezo a valorar lo que había en mi pueblo. No se diga la gastronomía, ¿sí? Empezar a comer comidas del Distrito Federal comparadas con la gastronomía que tenemos en Chilapa, pues nada que ver, ¿no? Sí, claro. Absolutamente. Maestro, yo creo que quizá esa infancia, ¿no? En la cual no hay una conciencia todavía, una madurez de pensamientos, es la que nos dice, no, pues es que aquí está muy pequeñito, yo quiero hacer esto, y uno piensa, fuera de Chilapa lo voy a conseguir, y caso contrario, usted al irse es cuando empieza a añorar más, ¿no? Y a valorar, como usted comenta, pues a nuestro magnífico pueblo de Chilapa. Vámonos a un corte comercial nuevamente, por favor no le cambie que eso porque está muy interesante la entrevista y en un momento continuamos. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso con la entrevista muy interesante, por cierto, con el maestro Pablo Vargas Hernández. Maestro, ya nos dijo usted que usted trabajaba en sus inicios de pintor, y que iniciando una obra no paraba, mínimo eran 8 horas, hasta 12, ¿no? ¿Actualmente pinta, maestro? No, voy pintando muy poco, ocasionalmente. Y actualmente, maestro, cuando llega a pintar, ahorita, ¿cuánto se tarda usted en hacer una obra? Bueno, una obra la vengo terminando a lo mejor en 15 días, 3 semanas. 15 días ya. Porque le dedico poco tiempo. Si me dedicara actualmente. 4 horas, yo creo que la terminaría en una semana. ¿Tiene usted alguna fecha en especial para pintar, maestro? ¿O es cada que viene la inspiración? ¿O hay una cábala, un ritual en el cual dice, pues ya pinté hoy, voy a dejar un espacio de, no sé, tanto tiempo para volver a pintar? Bueno, mi experiencia personal es que el arte no se puede planear, ¿no? Llega un momento en que se siente el ánimo, se siente el deseo, muchos le llaman inspiración, se inspira uno y se va uno directo al lugar donde puede uno empezar a trabajar. Esto no es como la burocracia, ¿no? Y yo me atrevo a generalizarlo porque un músico si dijera, bueno, yo puedo escribir una canción en 8 horas, me hago una diaria, pero no todos los días tiene inspiración. Claro. Pues el pintor es igual, yo pienso que la pintura es igual, de pronto a veces se sienta uno ante el caballete, ya lo lleva uno planeado y resulta que he estado sentado frente al caballete, no se puede empezar, no llega ese ánimo, esa inspiración, ¿no? Para empezar a plasmar lo que uno quiere. ¿Qué es lo primero que llega, maestro? Perdón usted. ¿Qué es lo primero que llega cuando ya empieza ahora sí a fluir la pintura? Bueno, ¿qué es lo primero que le llega al maestro? Primero es la idea, ¿no? Y luego, pues, la motivación que siente uno de plasmar, yo creo que depende mucho del estado emocional que uno tiene en ese momento, ¿no? Yo no puedo decir que he estado o que para pintar tenga que estar relajado, a veces es al contrario, cuando me siento con más neurosis, más desesperado y de pronto me siento ante el lienzo, ¿no? O un respirador y me pongo a dibujar. No hay una regla, yo creo que no hay una regla, ¿no? Así como que voy a entrar a las 8 de la mañana, tengo que hacer 10 cartas de la correspondencia de mi negocio y más o menos calculo terminar a determinada hora o cierro mi negocio a las 6 de la tarde y me voy a descansar. El arte no se puede predecir de esa manera, yo creo que no se puede. No lo hay. No hay es algo interno, no sé cómo describirlo. Yo he leído muchos libros sobre teoría, sobre filosofía del arte, pero mi experiencia personal yo creo que no hay reglas, ¿no? Se puede decir que es incluso hasta terapéutico el hecho, porque me decía usted 100%. que no necesariamente tiene que estar relajado. A veces cuando usted está con cierto estado de ánimo, pues ahí se va, ¿no? Ahí canaliza usted esa emoción que tiene en el momento, ¿no? En el lienzo. Sí, tiene mucho que ver también, sí, en el desahogo, ¿no? Todo lo creativo yo creo que lleva a la tranquilidad, a la calma. Estábamos hablando del inicio, de lo que motiva,
pero yo creo que el resultado es el mismo, ¿no? La satisfacción y la tranquilidad de sentirse útil con uno mismo, de estar en paz, de sentir que uno puede lograr plasmar algo de esas emociones en una obra, ¿no? Claro. Actualmente, maestro, ¿sus obras están a la venta? No, No. no, ninguna. En su momento estuvieron a la venta. Todas, bueno, las obras que usted ve aquí yo las recuperé. Resulta que llegó a Chilapa, trato de seguir pintando, pero pues me involucro en el negocio de mi padre, él me lo hereda, yo llego a Chilapa porque falleció él, ¿Sí? y pues el negocio me empieza a quitar tiempo. Entonces ya no pude continuar pintando, tuve que dejarlo, ¿no? Le repito, allá pintaba todo el tiempo, estaba dedicado exclusivamente a pintar. Entonces llego aquí ya combinado con el negocio, pues no es lo mismo. Y como al año y medio, no, perdón, fue como a los 3 años de estar en Chilapa y darme cuenta que ya no tenía esa disposición de pintar o el tiempo de pintar, quise recuperar mis obras como recuerdo, pero no el recuerdo de decorativo de tenerlos aquí en mi oficina, sino el recuerdo de la elaboración de esas obras. Tienen un significado muy grande para mí. Por ejemplo, ese cuadro que yo le decía del rebozo. ¿Sí? Vamos a pedir a producción que lo ponga mientras usted está platicando, que lo ponga por aquí producción, ya cuando salga. Sí, si quieres puedes bajarlo, Sí, no hay ningún problema. Sí, posiblemente, levántalo un posiblemente poquito yo creo y que, ya. ajá, o ¿Sí? posiblemente yo creo que sí, vamos a, en un corte y que ahí aparezca, pues aquí, la verdad, porque, híjole, dice, oiga, qué responsabilidad, maestro. A ver, ahí estamos, no sé, producción que nos diga. Ahí está, ahí está. Ok, bien. Platícanos, maestro, de esta obra, o sea, Bueno, por ejemplo, cuando yo la estaba recupera. pintando, bueno, la recupero porque pensé que ya no iba a volver a pintar, ¿no? Entonces yo las quise recuperar porque para mí la historia de la elaboración de todos estos cuadros a mí me fue llenando de muchas satisfacciones, me fue haciendo recuperar la autoestima de ver que yo iba pudiendo plasmar cosas que antes se me hacían imposibles. Me acuerdo cuando empecé a trabajar las manos, me masacraba dando vueltas en el taller, decía, no vas a poder, nunca has pintado unas manos, no lo vas a lograr, ¿para qué te metiste en esto? No es lo mismo pintar una casita o unas frutitas que nadie se da cuenta si la fruta está más grande o más chiquita, ¿no? Aquí, si lo pintas mal, todo el mundo va a decir, está chueco el dedo. Sí, claro. ¿Sí? Si le haces un ojo más grande que el otro, van a decir, está mal pintado. Entonces hay que tener un poquito de más control, aunque también hay otros estilos donde precisamente se trata de deformar la realidad, ¿no? Hay demasiados estilos, o sea, podemos hablar de Picasso, Sí, claro. ¿no? Y toda una filosofía atrás de las obras de Picasso. Pero en este caso, tratando de pintar lo más real posible, venía esa duda. Me lo dudaba a veces hasta días completos, 3, 4 días, y hasta que me sentaba y hazlo como salga, hombre. Y empezaba a pintarlo y me paraba y veía, mira, sí parece una mano, ¿no? Entonces, todos esos días de lucha interna, de dudar si lo iba a lograr, si no lo iba a lograr, y después verlo y ahí en la pintura, Sí, pues esa es la historia mía, sí, 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 ¿sí? Dentro de un cuadro. claro. Y así le podría explicar muchas cosas internas propias que viví a la elaboración de una obra, ¿no? Es Bien. un ejemplo nada Sí, más. sí, sí. Aprovechando, maestro, que nos dio permiso de bajar esta hora, de ponerla y que el público la vea y que yo te la tenga aquí en mis manos, la verdad es magnífico. Platíquenos, esta persona, esta mujer indígena, ¿fue una persona que usted vio o que se imaginó simplemente? Mire, Me refiero, perdón, básicamente si esta persona existe. ese es algo muy importante. Cuando yo empiezo a pintar indígenas, yo ya no estaba en Chilapa. Entonces tenía un amigo, Francisco Salmerón, fotógrafo de aquí de Chilapa, Sí, muy sí, sí. conocido. Nos visitábamos mucho en ese tiempo, convivíamos bastante y empecé a ver sus fotografías. Y le decía, oye, véndeme una fotografía tuya.
y me decía, pues es que la fotografía está mal tomada, ¿no? A mí me interesaba la persona que estaba en segundo plano la mayoría de las veces o hasta en tercer plano, ¿sí? Le decía, no importa, no me interesa la primera persona, me interesa la que está al fondo. Sí. Quiero ver si la puedo pintar. Entonces mis primeras pinturas fueron relacionadas con las fotografías de Juan Salmerón. Ah, mire. A él se Dato las interesante compré, ahí. ¿sí? Ya posteriormente yo empecé a tomar mis propias fotografías. Esta pintura es de una fotografía de Juan Salmerón. Es decir, en pocas palabras, esta mujer existe. Existió, no sé si viva, ¿sí? Existe, Pero todas son del Tianguis Dominical, claro, todas son del Tianguis Dominical. De algunas me acuerdo donde vendían, sobre todo las fotografías que yo tomé, ¿sí? Y con algunas me llevaba, platicaba. Sí. Sí, hay gente de Citlala, de gente de Acatlán, de Atzacoaloya. Esta es de San Jerónimo Palantla. Pero esta es hecha a base de una fotografía de Juan Salmerón. Vaya. Y tengo la fotografía. La original. Él me vendía el original, sí, exactamente. Bien. Claro, yo le hacía composiciones, los colores, y ella estaba sentada en si no mal recuerdo, en una banqueta. Yo ahí ya simulé la grada como de una entrada. Sí. Sí, yo iba haciendo ciertos cambios ya de la fotografía. Su toque personal, sí, un toque, ¿no? como yo creía que se podía hacer más estético. Bien. Sí. ¿Hace cuánto fue esta pintura, maestro? Uy, esa debe haber sido pintada aproximadamente entre el 88 y 90. 88 y 90. Y 90, hace 35 años ¿sí? Aproximadamente. Más o menos. Sí, más o menos. Bien. Sí. Bueno, pues ya la vamos que se la lleven para allá porque, dirá usted, es una gran responsabilidad, maestro, muy amable. Y bueno, aprovecho para mandar al siguiente corte comercial. Ahora estamos, pues, muy avanzados, pero creo que nos falta muchísimo que preguntarle aquí al maestro. Pero por favor, quédese, no le cambie y pues estamos aquí en Canal 20. Yo soy Carlos Ventura. Y bien, ya estamos aquí de regreso en tu programa Deja que te conozca Chilapa. Yo soy Carlos Ventura y tenemos de entrevistado al maestro Pablo Vargas Hernández, un magnífico pintor, artista, que ya describimos toda su semblanza, pero no terminamos, así que vamos a seguir platicando con él. Maestro, muchas gracias por el espacio, le reitero nuevamente el agradecimiento. Y le quiero preguntar, ¿usted ha hecho obras por encargo de alguien que le pida, ¿sabes qué? Pablo, píntame, quiero que me hagas un cuadro de esto, hazme un cuadro de esto otro. ¿Sí ha hecho también ese tipo de obras, maestro? Sí, cuando viví en la Ciudad de México hice varias. Inclusive tengo obras de culto para iglesias que de pronto me decían, bueno, queremos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo plasmaba y el día de hoy están en esas iglesias. No nada más de la Iglesia Católica, me visitaban de varias religiones, ¿no? Sí, hice varias obras. Hay algunas cosas, unas anécdotas también. Una amiga alemana, Bárbara se llamaba, no sé si viva todavía, me encargó un dibujo. En ese tiempo estaba haciendo dibujos con estilógrafo. Y le llamó la atención la técnica. Entonces me dice, hazme un dibujo. Y le hice un retrato de ella, también basado en una fotografía. Aquí lo curioso es que se la lleva a Alemania en una visita que hizo a sus padres. Ella vivía en la Ciudad de México. Y cuando regresa me dice, ¿sabes qué? Mis padres no aceptaron la obra. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué no te pareces o qué? Dice, no, es que me veo como negra. Y ellos son muy racistas. Sí, y no aceptaron la obra. La tuve que regalar a una prima, sí, que se quedó con ella. Curioso, ¿no? Sí, son cosas que se van viviendo, ¿no? Experiencias que se van viviendo. En otra ocasión, cuando estaba en el Jardín de Arte de Coyoacán también, llega una persona y me dice, oye, quiero un retrato mío. Dije, sí te lo hago. Para esto yo ya tenía confianza en los rostros, ¿no? Como que sí podía pintar rostros y que hubiera mucho parecido en la persona. Pero lo chistoso es que esta persona me decía, oye, me veo muy oscuro, se me ve la piel muy oscura.
no le puedes poner un color más claro. Le decía, pues es que así está la fotografía, ese es tu color, pero yo quiero verme un poquito más güero. Más güero. Caramba. Entonces, bueno, eso dejó que yo fuera dejando a un lado los encargos, ¿no? Hay que satisfacer el ego de la gente, y no como es, sino como se quiere ver. Sí. Entonces hay mucha presión interna, al menos yo así lo sentía, ¿no? Y decía, pues estás desgastando mucho en saber si les va a gustar. Y cuando haces algo que a ti te inspira, lo haces libremente y nadie, Sí, te nadie cuestiona. lo juzga, o ya lo hizo, ya está ahí. Sí, ¿no? ya está ahí, si les gusta bien. Y dentro de eso hay también muchas cosas, muchas experiencias que viví. Voy a aprovechar para platicarte algo curioso, Claro, maestro Carlos. Claro. Cuando yo empiezo a exponer las indígenas en Coyoacán para su venta, es un pasaje donde iban familias, cientos de familias, cada 8 días a pasear a Coyoacán. Entonces resulta que va pasando una familia, ven los cuadros, algunas, muy pocas personas se quedaban a verlos de cerca, a analizarlos. La mayoría pasaba rápido. Y a veces el nieto o el niño chiquito, el hijo, le decían, mira, mamá, se parece a mi abuelita. Y en lugar de que regresaran a ver la obra, jalaban al niño, apúrate, apúrate. Eso a mí me hacía pensar precisamente en que hay mucha falta de aceptación en la gente acerca de sus orígenes. Sí, claro. ¿Sí? Muchos rechazamos de dónde venimos por los estereotipos que tenemos del internet actualmente, ¿no? Queremos parecer europeos, españoles, menospreciamos internamente, menospreciamos a nuestra gente. Inclusive Maclovio Ariza en uno de sus libros menciona que a veces como chilapenses o chilapeños, cuando queremos insultar a alguien, cuando queremos menospreciar a alguien, le decimos pinche acateco, atzacualoyero, ¿no? Pareces indio. Si nosotros somos de aquí, somos de esa raza. Desde luego. ¿Sí? Entonces ahí hay muchas cosas pues psicológicas internas, ¿verdad? Que tenemos que analizarnos nosotros mismos. Sí. Culturales, y culturales también, ¿no? Yo cuando empecé a pintar los indígenas también lo hacía con esa intención. O sea, tienes que aceptarte, esta es tu gente, tú ahí naciste, tú traes esa sangre. Si tu padre era aquí de Ayahualco, tu mamá de Almolonga. A mi padre pues, le fue bien económicamente, pero eso no le quita sus raíces. Desde luego. Él fue arriero. Él vendía aquí en la contraesquina de donde yo vivo actualmente. Ahí se ponía en la banqueta a vender sus productos. ¿Sí? Cuando todavía no era comerciante, apenas empezaba. Entonces todo eso nos los platicaba él, ¿no? Y el día de hoy pues son cosas que honestamente a mí me enorgullecen mucho, ¿no? En México me decían, es que tú quieres meternos a fuerza, Chilapa. Eres orgulloso de tu pueblo, claro, porque ¿no? lo empecé a valorar. Desde luego. ¿Sí? Y el día de hoy pues no tengo nada que ocultar, soy 100% chilapeño. Y se agradece, maestro, ¿sí? La verdad. Sí. Claro. Es un orgullo ser de aquí, de Chilapa. Lo digo también yo con todo respeto, no soy de aquí, pero la verdad me he enamorado mucho de esta tierra y de la gente que, digo, es un corazón tan especial y una gente tan especial que hay aquí. Mira, yo veo que en internet mucha gente de aquí de Chilapa, pintores, fotógrafos, toman fotografías de la catedral, de los portales, ¿sí? Del jardín, ¿sí? Pero yo quiero ir un poquito más allá. No es lo que nos define como chilapenses, como chilapeños. La catedral la hicieron seres humanos, ¿sí? Los portales lo diseñaron seres humanos. Lo construyeron manos también artesanas, albañiles, sí, dirigidos por un arquitecto. Entonces lo más valioso no es la catedral, es la gente de Chilapa. Yo estoy obsesionado, o actualmente tomo mucha fotografía, y creo que tomar el rostro de un chilapeño, ¿sí? Vale más que tomar una foto de la catedral. Que me disculpen, ¿sí? Los que piensan que lo que nos define es la catedral, ¿no? Como monumento o algo más llamativo de Chilapa. Forma parte Claro, pero claro que sí, igual, pero lo más dice, importante, ¿no? Es el ser humano. La gente de aquí, nosotros, todos sí, nosotros. Claro.
todos esos fotógrafos que estamos empeñados en mostrar en internet a Chilapa y hacerlo partícipe de la globalización cultural, de que nos visiten y todo, lo más importante somos los chilapeños. ¿Quién hace la gastronomía de Chilapa? La gente. Pues la gente de aquí. Desde luego. Ellos son los que mezclan los productos, el jitomate, el clavo, el perejil, para llegar a tener esos sabores tan ricos que tenemos. Sí, entonces yo creo que lo más valioso de todo, no nada más de Chilapa, de todo el mundo, es la gente. Tenemos que valorarnos los seres humanos. Así es, maestro. Pues bueno, vamos rápidamente a un nuevo corte porque no se termina la entrevista y la verdad el maestro tiene mucho que platicarnos y yo tengo todavía aquí más preguntas que formularle. Y por favor quédese ahí donde está, no se mueva. O sí, hombre, ahorita que vayamos al corte, pues vaya, no sé, tráigase la botana, siéntese con la familia porque la verdad estamos aprendiendo mucho, mucho con el maestro Pablo Vargas Hernández. No le cambie, por favor, y continuamos. Y bien, ya estamos de regreso nuevamente aquí con el maestro Pablo Vargas Hernández. Maestro, interesante la plática, ver cómo usted ama a Chilapa y pues digo, no hay palabras, la verdad, para describir. Efectivamente, tiene usted razón, quien hace un lugar, pues es su gente. Yo creo que eso es una regla general, ¿no? Yo creo que en todos lados donde vayamos, no sé, otro estado, otro municipio, otro país incluso, pues lo que caracteriza y que da valor a una localidad, pues es la gente, ¿no? Así es. Pero bueno, maestro, teníamos que seguir con las preguntas. ¿Tiene usted una idea al día de hoy aproximada de cuántas obras ha pintado, cuántas obras conforman su legado, maestro? Híjole, no tengo idea. Un aproximado, más o menos, que tenga usted una... No, la verdad, no, es que... ¿Perdió la cuenta? Sí, fueron años intensos de estar pintando, dibujando. No sé si pudieras pasarme un cuadrito de los que están ahí más adelante, ahí abajo. Esos, saca uno o dos de ellos. Vamos a ver ahorita, vamos a pidiéndole producción que... Esos dibujos, pues yo llegué a hacer hasta 8, 10, 12 diarios. Diarios, maestro. Diarios, sí. En los años más intensos, ¿no? Mira, estos cuadros, no sé si se puedan ver ahí en la cámara. Yo empecé a elaborarlos en la época en que estudiaban en la EDA, en el IMBA. Sí. Para poderme pagar esos estudios, hacía este tipo de dibujos que eran más rápidos y más comerciales. Sí. La gente llegaba y me decía, bueno, dame 3 para mi recámara o dame 3 para mi comedor, ¿no? Eran muy decorativos, cosa muy diferente a las obras de óleo, ¿no? Las pinturas. Sí. Bueno, hay otra cosa, ¿no? En una ocasión hice un calendario de aquí, de mis obras aquí en Chilapa, y resulta que la gente no la aceptaba, precisamente por ser indígenas, ¿sí? Había mucho rechazo al indígena, mucho prejuicio. Sí. Yo hace rato hablaba del ser humano a nivel universal, lo acabas de decir, sí. A nivel mundial, maestro. Yo creo que todos debemos preocuparnos un poquito más por superarnos, ser mejores seres humanos. Todos los conflictos del hogar, los conflictos personales, los conflictos como está sucediendo ahorita en Estados Unidos, en Europa, son producto del egocentrismo del ser humano, de la envidia, del resentimiento, de esa búsqueda de poder, de cosas materiales, de sobresalir, de ser el mejor, ¿no? En cuestiones bélicas inclusive, ¿no? Entonces, fuerzas, ¿no? Sí, países. Pero esos problemas los vemos inclusive en una familia. Entre hermanos a veces tenemos pleitos, el papá con el hijo no se lleva, ¿sí? Los hombres entre con hermanos. Las mujeres, ¿no? ¿Sí? Los vecinos. Entonces yo hago hincapié en que el ser humano tiene que preocuparse un poquito más por mejorar, ¿no? Por ser mejor, por trascender todo ese tipo de emociones que en lugar de acercarnos como seres humanos nos alejan.
tú ves un atardecer, nosotros vemos un atardecer y decimos, mira qué bonito, ¿no? Inclusive hay gente que dice, este es el paraíso, o hay gente que lo relaciona hasta con Dios, ¿no? Mira qué hermoso este paisaje, lo que nos regala Dios todos los días, el amanecer, ¿no? Oímos la lluvia, ay, qué rico llueve, ¿no? Yo me siento tranquilo con el ruido, pero ¿por qué cuando se nos acerca otro ser humano lo vemos como enemigo? Lo primero normalmente que sentimos es el aguas. Estamos a la defensiva. A la defensiva, exactamente. Totalmente. Sí. No te vaya a lastimar, no te vaya a quitar algo. Prejuzgamos más. Prejuzgamos, exactamente, sí. ¿No? Entonces todos tenemos que mejorar internamente y yo creo que el arte precisamente puede dar mucho de eso, dar mejores seres humanos. Más que la política. Sí, más que cualquier otro oficio. Maestro, tú lo decías hace rato, tiene mucho de terapéutica el arte. No nada más la pintura, cualquiera, la artesanía. Sí, en general, yo creo una gente que se pone a hacer una cinta, un sombrero, ¿sí? En ese momento está poniendo todo su interés en el tejerlo, ¿no? Sí. Lo que está de moda ahora, vivir el ahora. En ese momento está viendo que no se vaya a equivocar. Entonces te olvidas de tu entorno, cuando menos descansas en un momento, ¿no? Claro. Esa lucha interna que te decía para pintar una mano, un pie, en ese momento no estaba pensando en otros problemas, sino que si me iba a salir o no me iba a salir. Entonces tarde o temprano llegas a encontrar un poco de bienestar interno, ¿no? Y sobre todo, te vuelvo a repetir, el sentirse útil, ¿no? Ya no menospreciarse tanto, ¿no? Sentirse también igual realizado, ¿no? Porque sí. Dije, esta es mi obra. Ahora, y la aceptan, ¿no? También. A lo mejor me desvío un poquito. Para hacer una pintura como las que yo hice, no hay que ser un superdotado. Es mentira, es mi opinión personal y la hago pública. ¿Sí? Yo no creo que haya nacido yo con un don especial que ustedes no tengan. Todos podemos pintar. Si alguien le dedica el tiempo que yo le dediqué a la pintura, va a aprender tarde o temprano. Es como la escritura. Todos nacemos sin saber escribir. Y nos mandan a la escuela y empiezan a enseñarnos, a ver, mira, la A se hace así y lleva su patita hacia abajo. La E se escribe de esta manera, ¿no? Sí. A veces confundimos la A con la O. No, te dije que la A es la patita abajo y la O la lleva hacia arriba. Nos van enseñando, vamos aprendiendo, ¿sí? Empezamos a juntar palabras, frases, al grado de que cada uno de nosotros tiene su propia escritura. ¿Sí? Si tú me mandas una carta, primero voy a dudar, hasta que vea yo la firma y el remitente. Esta es del maestro Carlos, me escribió una carta, ¿no? O la letra, a la tercera carta, ya no hay necesidad de ver el remitente. Con la simple letra que yo vea, esta carta de fulano de tal, bueno, eso es lo mismo que sucede en la pintura y en la música. Cada quien tiene su estilo, pero perdemos mucho tiempo. No, yo quiero pintar como Rembrandt, yo quiero pintar como Van Gogh, yo quiero pintar como Picasso. No, pinta como tú eres. Así, ¿sí? No, pero no se van a vender. ¿Sí? Y las de Cauduro se venden mucho y son carísimas. Yo quiero pintar como él. Entonces volvemos a lo mismo, se vuelve un comercio. Ya no estás pintando por el gusto al arte, ya no estás pintando por una satisfacción interna, ¿no? Inclusive hasta trascenderte a lo mejor emocionalmente. Sí. Ya lo es como un negocio. Ahí es donde yo creo que se acaba la satisfacción de un pintor, de un artista, ¿no? Decía Eric Clapton, un rock and rollero, sí, que él al principio tocaba con el corazón. Ya después que aprendió bien la técnica, pintaba con el cerebro, fríamente. Yo creo que eso es cierto. Cuando uno empieza uno apasionado, ¿sí? Pero posteriormente, cuando se empieza a vender la pintura, ya estás pensando en cuánto me van a dar por esta pintura y se pierde ese encanto. Sí, empieza el sufrimiento, ya no hay el disfrute de la creación. Ya estás pensando en si te lo van a comprar o no, si va a ser redituable. Hay una lucha interna, y empieza, ¿no?, la presión. ¿Sí? Y yo no veo ninguna diferencia en alguien que pinta para vender como alguien que tiene un negocio. Desde luego. ¿No? Es el mismo objetivo, el dinero.
Entonces, yo creo que cuando uno hace algo que no esté dirigido, ¿verdad?, a las cosas externas y sea una satisfacción interna, es cuando uno disfruta realmente de la creación, de lo que sea. No tiene que ser una obra de arte. Bien, maestro. Maestro, antes de irnos al siguiente corte, quiero dejar plasmada una pregunta para que nos la conteste después del corte. Ya que nos permitió mostrar estos cuadros y la otra pintura, quiero que nos diga qué materiales se usan, los nombres de los materiales que se usan para tanto sea esta técnica como la otra, pero ¿qué le parece? Le repito, si después del corte comercial, Sí, de si es tan acuerdo. amable. Una vez más, ya estamos de regreso. Continuamos aquí en la entrevista con el maestro Pablo Vargas Hernández. En este tu programa, Deja que te conozca Chilapa. Le preguntaba yo al maestro que ya que nos permitió, nos dio el privilegio de tener en nuestras manos una de sus obras y los otros cuadros pequeños, que nos regale los nombres de esos materiales, maestro, con los que se trabajan tanto una como otra técnica. Pensé que me iba a decir que nos regale un cuadro. Ah, pues yo creo que finalizando, a ver si se lo regala a Canal 20. Bueno, hay técnicas, hay infinidad de técnicas. Hace rato hablábamos de que puede servir el café, puede servir la grasa para calzado. O sea, cualquier medio se puede utilizar para dibujar. Lo que vimos aquí, los cuadros son hechos al óleo. Al óleo. Al óleo, la mayoría de mis trabajos son hechos al óleo. Utilicé pinturas acrílicas ocasionalmente, llegué a utilizar acuarelas. Los dibujos que vemos ahí, los cuadros pequeños, están hechos con estilógrafos, ¿Sí? con tinta china, en este caso eran todos en color sepia. Hay también pues de varios colores, o en blanco y negro, también hice bastantes en blanco y negro. Pero la mayor parte de mis trabajos son óleos, siempre utilicé el óleo. ¿Cuánto viene costando, maestro, un óleo? Y las medidas hay medidas, me imagino que diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, la medida que nos dio ahorita usted del cuadro de la señora indígena, es un cuadro que yo veo que son como de unos 45 por 30 más o menos. Creo que es 45 por 50, algo así, no ¿Y recuerdo. qué costo tiene, por ejemplo, comprar ese tipo de material? Híjole, estoy desconectado de la compra de materiales. Mira, yo llegué a comprar lienzos, o sea, cuando vendía un cuadro, compraba lienzos y pinceles, pinturas, que inclusive todavía tengo el día de hoy, precisamente para no tener pretexto de no tener material con que trabajar. Vendí una obra, inmediatamente me iba a surtir Del material, ¿no? de óleos, de pinceles, de lienzos, para tener con qué trabajar. ¿Dónde se compra ese material, maestro? Hay tiendas especializadas, pero cuando yo me dediqué a pintar, ahora sí, de tiempo completo, pues se va uno metiendo, yo las compraba en las fábricas, a precios más accesibles, obviamente. Muchas casas no permiten o no venden directamente al público, tienen concesionado a sus productos a ciertas tiendas, ¿no? Sí. Pero pues yo corrí con la suerte de comprar directamente en las fábricas, hacer esa inversión para no tener pretextos de no tener con qué trabajar. Un mejor precio, me imagino, ¿no? Bastante, mucho mejor precio. A diferencia precio, de sí. comprarlo en la tienda Sí. comercial. Sí, ya con muchos intermediarios. Bien. Sí. Maestro, otra pregunta más. ¿Hay alguien de su familia que también sea artista y haya seguido los pasos del maestro Pablo? No sé, hermano, hermana, o algún familiar, hijos, hijas, no sé, primos. Que yo sepa, no. Nadie. De la familia únicamente se puede mencionar que usted es el único artista. Sí, soy el único. Sí, que yo sepa. O algún otro que no sea, no sea pintor, pero que sí sea, ese sí sea cantante, músico, no sé, escritor. Cercano no. Cercano no. A mi padre le gustaba la guitarra, pero nunca se dedicó a la música. O sea, no se sabía muchas canciones, ¿no? Pero sí, seguido tocaba la guitarra. Perfecto. Fuera de cámara, yo le preguntaba si usted recuerda cuál fue la primera pintura que vendió. Me refiero que si le recuerda en cuanto a qué era, qué vendió, ¿no? ¿Qué estaba plasmado en ese lienzo y en cuánto la vendió?
Bueno, recuerdo que eran unas manzanas y estaban pintadas sobre tela sobre cartón al óleo. Pero pues yo las veía muy feas, demasiado feas. Inclusive la sombra, pues todavía no sabía bien, no tenía mucho contacto con gente que pintara, de quién aprender. Y yo veía el cuadro y en lugar de sombra yo veía que se veía como un hoyo. Ahí toda la sombra de un solo color, Sí, sí. ¿no? Y veía como que era un hoyo y decía, pues no se ve bien, se ve como si se fuera a caer la manzana dentro del hoyo, las dos manzanas, ¿no? Pero sucede que no sabía cómo arreglarla, no conocía las técnicas, y llega un cliente, un señor, va a dar un espacio abierto, Sí. ¿sí? Y me dice, ¿cuánto por ese cuadro? Si no mal recuerdo serían unos 40 pesos. Sí, pero estamos hablando de... Sí, serían el 92 por ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y 33 años por ahí. me lo llevo. Pero lo curioso ahí es que había tanta inseguridad dentro de mí. Ya había leído bastante, iba a exposiciones, iba a museos, había visto mucha pintura. Y recuerdo que decía, pues es que tú nunca vas a poder hacer una obra de arte así como los grandes pintores, ¿no? Entonces llega este cliente, se lleva, me paga, y me acuerdo que no me gasté el dinero como en 15 días, porque pensé que me iba a regresar a la Va a pintura haber un diciéndome, reclamo ¿sabes de qué? aquí. Sí, que me iba a reclamar, ¿sabes qué? No sirve tu pintura. Sí, como si yo lo hubiera engañado, ¿no? Sí, sí, sí. Regrésame mi dinero. Entonces me acuerdo que duré como 15 días sin gastarme ese dinero por temor al Maestro, si a reclamo. usted no le gustó esa pintura, porque me deja claro que no le gustó, ¿por qué sí la puso a la venta? Porque no se dio Pues cuenta de no momento, había necesidad de dinero. no sé, pero a lo mejor ya que la colocó usted y ya la apreció y dijo, ah, caray, Yo no, creo que ¿por qué 40 puso? pesos fue un precio bastante bajo por la inseguridad, pero aún así, pues tenía el temor de que me reclamaran. ¿Dónde estarías ahora, maestro? Se quedó en la Ciudad de En México, la Ciudad de no México. recuerdo quién me la compró. Hay muchas anécdotas, no sé, nos estaríamos aquí platicando horas enteras acerca de las ventas de los cuadros. En una ocasión quise pintar también, antes de los indígenas, quise pintar una obra, un pescador ¿Sí? sentado en una ladera, ¿no? Y me acuerdo que hice el boceto, todo el plano, sin sombras, sin luces. Dibujé la parte donde estaba sentada el pescador y nada más era la silueta del pescador, o sea, la mancha de la silueta del pescador. Y luego se me ocurrió ponerle una línea que simulara la caña de pescar. Y así se quedó, no había otra cosa, el resto del lienzo estaba en blanco. Ujú. Entonces lo puse ahí a un lado y pues, mientras concretaba la idea, sí, pasaron un mes, 2 meses, no recuerdo. De pronto entra un señor y me dice, oye, ando buscando un regalo especial, algo raro. En ese tiempo pintaba mucho figuras de yeso, huevos, platos de yeso, hacía paisajes. Y le empecé a enseñar algunos y me decía, no, quiero algo diferente. Y de pronto volteé hacia el fondo y ve ese boceto que estaba ahí. Dice, ese está hermoso, un pintor en la nada. Dice, ¿cuánto por él? Y yo todavía así dudando le Para di un usted era precio. un cuadro no No, concluido. no, Era un pues boceto. un boceto ahí. Ah, caray, ¿me lo La quiere mayor comprar? parte del lienzo estaba en blanco. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, se lo llevó. Alucinó con él, ¿no? Con el cuadro y me lo pagó. Y bien pagado. Y bien pagado. Mejor pagado que las manzanas, eso sí. Perfectísimo. Vamos a otro bloque comercial porque la verdad, sí estamos y ahora sí en la recta final, se los prometo. Pero no llevamos prisa, estamos platicando muy a gusto con el maestro Pablo Vargas Hernández y la verdad, híjole, estamos aprendiendo bastante, maestro. Pero bueno, vámonos a este corto comercial y regresamos.
Una vez más aquí de regreso, yo creo que ahora sí en la parte final de esta interesante entrevista, maestro Pablo. Y bueno, estábamos ya platicando de pues, los costos, ¿no? Y todas esas cuestiones de, pues, en cuánto vendió usted su primera obra. Dice que una obra que prácticamente era un boceto, pues se vende y mejor vendido que las manzanas, ¿no? Pero bueno, yo le quiero preguntar, maestro, algo que considero yo muy importante. ¿Qué se puede hacer para concientizar a la gente para que aprecie de verdad una obra? ¿Por qué? Porque tenemos aquí, bien dicho, en Chilapa, a las mujeres indígenas, o en general los indígenas que vienen a exponer su artesanía, usted mismo como en su experiencia como pintor, artesano, este, ¿qué podemos hacer para que la gente, si usted sabe que tiene un valor, supongamos este cuadro, una cifra X, ¿no? 5,000 pesos. Y diga una persona, no, pues yo te doy 1,000 pesos. Y que así regateen tanto al artesano, al que viene a traer, pues no sé, la cinta ya elaborada, un sombrero, un rebozo. ¿Qué hay que decirle a esa gente? Las que vienen a comprar y que no valoran, pues. Bueno, mira, son dos situaciones diferentes. La gente que viene, por ejemplo, al tianguis de Chilapa a comprar mercancía, muchos son revendedores. Yo soy revendedor de algunas artesanías de aquí de Chilapa. Entonces, obviamente, como negocio, pues se busca el mejor precio. Desde luego. Yo no regateo, honestamente, hace muchos años, ¿no? Conozco algo del oficio. Pero es muy común que un comerciante siempre busque el menor precio. Ahora, estamos hablando del tianguis de Chilapa, en el cual el 99% son gente indígena que viven en miseria extrema, ¿sí? Tiene muchas necesidades, mucha gente vive al día. A veces los campesinos tienen familias numerosas, grandes, Sí. tienen mucha necesidad económica. Entonces vienen al tianguis, por decirte, a vender un sombrero que normalmente está a 10 pesos en el mercado, por decir un precio, pero en el transcurso del día no vende y tiene 3 chamacos que mantener y una esposa. Entonces, yo entiendo que su desesperación es grande, su necesidad es grande. Y puede pasar en ese momento algún comprador le diga, ¿cuánto el sombrero? No, pues 10 pesos. Si me los das a 8 me llevo todos. Y esa necesidad Sí. lo obliga, ¿sí?, a dar esa mercancía mucho más barata de lo que puede valer normalmente en el mercado. Entonces, hablando de la región donde vivimos, es mucho, muy diferente, ¿sí? Un cuadro puede tener mucho de diferencia, pero volvemos a lo mismo. Yo esas manzanas las vendí porque en esa época yo no tenía recursos económicos. Me acuerdo que tenía unos amigos con los que nos juntábamos a pintar y teníamos que elegir si comprábamos una quesadilla o comprábamos un pincel. Hasta ese Al grado grado, de que ¿no? me enseñé a hacer pinceles, mis propios pinceles. Muchos de los marcos yo lo aprendí a hacerlos, sé hacer marcos. Sí, sí. Llegué a pintar sobre cartón de cajas de cartón, ¿sí?, para vender una obra y tener dinero para mi sustento. Posteriormente pasó esa época, ¿no? Ya cuando empecé a ir a los jardines de arte, pues ya mis precios empezaron a aumentar, ¿verdad? Económicamente ya valían más mis obras. Cuando llegué a las galerías, pues ya me daba el lujo de pedir más dinero, ¿no? Yo recuerdo que cuando me vine de la Ciudad de México para acá, a Chilapa, nuevamente fue en 1993. La última obra la vendí en $1,000. Era un cuadro de unas medidas aproximadamente de 15 por 20. Era un óleo, ¿no? Pero no tiene nada que ver también el tamaño. Una obra más grande puede valer menos que una obra pequeña. Desde luego. Ahí está, pues, son muchas cosas que le dan el valor, ¿no?, a la pintura, ¿no? Y inclusive, pues, depende del mercado también donde se venda.
Yo te puedo asegurar que las galerías de México, el 90% están dirigidas por gente judía y sus clientes son judíos, son gente que tiene dinero para pagar una obra, ¿no? Sí. Bien pagada. Entonces no se puede también, no hay reglas, no podemos generalizar lo que le da el valor a una obra. Hay obras que se venden porque se ponen de moda los pintores. Hay gente que compra en galerías, pero no compra firmas. Yo lo llegué a vivir y llegaba a una galería y me decían, Pablo, pero yo no manejo firma. Yo te compro tu cuadro en tanto. ¿Sí? No tanto por lo artístico, sino por lo decorativo también. Es que hay mucha... Las ramas son extensas, ¿no? Hay quien quiere un cuadro en su casa porque hace juego con su sofá o con el color del piso. Quizá el contenido no lo compra, exactamente, no le interesa el contenido. Y hay otra gente que sabe valorar el arte. Por eso te decía, el arte es muy elitista, demasiado elitista. Hay un círculo muy cerrado, hasta una mafia se puede decir así, que para entrar a ella cuesta mucho trabajo, hay que tener mucha suerte, ya para los grandes pintores, sí. ¿No? Pero igual tú puedes ver que alguien paga mucho dinero por una obra de un actor conocido y a ti no te gusta, para nada, no es tu estilo, no es tu gusto personal, y no le das el valor monetario que le da el otro comprador, ¿no? O hay gente que especula con el arte, dice, bueno, yo voy a apostarle a Pablo Vargas porque pienso que sus indígenas con el tiempo van a subir de precio, ¿no? Entonces se presta muchas cosas el arte. Sí. Lo que sí puedo yo aconsejarle a la gente es que haga lo que le guste. Si le gusta pintar, que pinten. No se va a aprender pintando leyendo. No se va a aprender a pintar yendo a museos. Tienes que sentarte y pintar. Es como la guitarra. ¿Quieres aprender a tocar guitarra? No lo vas a aprender viendo videos musicales. Tienes que sentarte y rasgarle a la guitarra. Hacer la ampolla, ¿no? En las manos, sangrarse. Por eso yo decía hace rato que uno no es un superdotado, ¿no? La gente que le dedique 8 horas a la pintura, a través del tiempo, a los 3 años va a pintar mejor que ahora. A los 10 años, pues va a pintar mucho mejor. Pero si quiero ser un pintor, que ahorita me siente 5 minutos en mi caballete, ¿sí? Y dentro de 8 días otra media hora, y dentro de un mes otra media hora, pues obviamente no se van a ver los mismos resultados, ¿no? Con la práctica. Y además, cuando está uno pintando surgen más ideas. En el momento de estar elaborando una obra, surgen más ideas y va uno descubriendo detalles que te da el mismo material y el mismo pincel o el mismo lápiz. Sí. Cosas que ni pensabas, vas encontrando y las vas dominando. Va perfeccionando, ¿sí? Se va perfeccionando la técnica. Bien. Vámonos a un nuevo bloque comercial. Pues yo estoy diciendo que ya estamos en la recta final, pero todo pareciera y todo indicara que no es así, pero yo creo que sí, ya vamos a concluir el próximo bloque, maestro. Pues bueno, por favor, no le cambie. Aquí estamos en la entrevista con el maestro Pablo Vargas Hernández. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí nuevamente en la entrevista con el maestro Pablo Vargas Hernández. Y bueno, maestro, tengo otra pregunta. Sus obras, maestro, ¿han sido expuestas en otros estados de la República o incluso en otros países? Mira, como exposiciones en el extranjero no tengo ninguna. Pero durante algunos años le vendí obras a un corredor de arte de Inglaterra. Okay. Entonces hay obras mías en Londres, no sé en qué ciudades, pero sí hay en Inglaterra. Países, ¿no? Otra galería de Lyon, Francia, también me estuvo comprando aproximadamente como 3 años. También me compraron pinturas. Y obviamente los clientes de los jardines de arte, pues te puedo asegurar que hay pinturas en Alemania, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, gente que venía y las compraba y se las llevaba.
No he seguido, pues, no tengo una lista de los clientes ni de los lugares donde se puedan encontrar esas obras. Te voy a decir algo honestamente, en esa etapa yo nunca me preocupé, Sí, se iban o no. ni por saber si alguien me dedicaba un artículo o Sí. hacía una entrevista como ahorita. Llegué a vivir experiencias que de pronto, ahí en el taller donde pintaba, llegaba una persona y me decía, esos cuadros tú los copiaste de una revista. Le decía, no, son míos. No, no es cierto. Sí, tú los copiaste de una revista. No, te digo que son míos. Está mi firma. No es cierto, esos no son tuyos. Mi mamá es pintora y tiene el mismo cuadro y lo sacó de una revista. Ah, caray. Entonces yo le decía, a ver, tráeme la revista. Y afortunadamente algunos llegaron con la revista y me decían, mira, lo sacaste de aquí. No, pues aquí dice Pablo Vargas, yo soy Pablo Vargas. Y yo no me daba cuenta de cuando tomaban esas fotografías y las sacaban en revistas especializadas. Vaya. Un día llegué a un Sambors con un amigo y abrí una revista de arte y ahí estaba una pintura mía. Yo nunca supe quién la puso ahí ni quién tomó la fotografía. Y esa era una fotografía, una pintura basada en una fotografía de Juan Salmerón. Sí. Entonces le traje la revista y hasta me dijo, ay, hay que demandar, que no sé qué, a la persona que hizo. No, perdón, eso fue una copia. Esa de esa puerta se quedó él con la revista. En otra ocasión llega un amigo y me dice, te vi en el cine ayer. Digo, sí es cierto. Le digo, fui a las 6 de la tarde ahí al cine de las Américas. Digo, fui con una amiga. Dice, no, en la pantalla, ahí saliste. Le digo, yo, sí, tú, hay un documental de tus pinturas. Eso fue en el Jardín de Arte de Coyoacán. Sí, sí. Ahí a unos metros había una cafetería que se llamaba El Parnaso, que ya no existe. Y yo iba a tomar café a esa cafetería con algunos amigos que me visitaban ahí en Coyoacán. Y tomaron el video de las fotografías de mis pinturas y a mí me filmaron de lejos tomando un café ahí en esa cafetería. Hicieron el documental y lo exhibieron en el cine. En ese tiempo, antes de las películas, acostumbraban pasar documentales de 2 minutos, 3 minutos. Cortometrajes así, sí, ¿no? Sí. Y en uno de esos fui al cine y sí es cierto. ¿No le preguntaron, maestro? Yo no me daba cuenta de eso. Y inclusive hay recortes de periódicos que de pronto mis amigos llegaban, oye, mira, salió un artículo tuyo en el 1+1, en el Universal, en La Jornada. Y yo no me daba cuenta de eso. Estaba obsesionado con aprender. Mi mentalidad en ese tiempo decía, cuando te sientas seguro de tus pinturas, entonces te vas a dedicar a promoverlas. El único lugar donde yo vendía era en los jardines de arte. Sí. Y entonces yo a veces conservo varios artículos de esos porque me los regalaban, pero yo nunca andaba tras las notas, ¿no? Sí. Inclusive en una ocasión, creo que fue en el 1+1, me dedican media página de la sección cultural, de la primera plana de la sección cultural, y me dice un amigo, oye, ¿cuánto te costó el artículo? Así como ahorita, ¿cuánto me va a costar la entrevista? Ahorita le decimos. Yo honestamente nunca pagué un centavo. Qué bueno. Estaba obsesionado con pintar y pintar y pintar y aprender, que lo demás era secundario. Entonces eran frutos que se iban dando que para mí no eran primordiales en ese momento. Ahorita ya los valoro de otra manera. En ese tiempo ni siquiera podía, ¿cómo decirte?, como inflar mi ego, porque aquí estaba un artículo de Octavio Paz y aquí estaba uno de Pablo Vargas. Ni siquiera eso influía en mi forma de ser, de pensar, ¿no? Era secundario, no era nada determinante para mí eso, porque mi obsesión era seguir aprendiendo. O sea, cuando te sientas seguro ya te vas a pavonear, tú solito te vas a pavonear, cosa que nunca llegó. Nunca sentí que yo fuera una persona, un artista, por decirlo así. Hasta el día de hoy me considero un aprendiz. Esa humildad, qué bueno. Pues no es humildad,
Si tú vas a un museo y ves las pinturas de otros artistas, mis cuadros, no tienen nada que hacer al lado de ellos. No es un insulto, no es nada, pero yo creo que mi obra la admira gente que conoce poca obra. Si tú te vas realmente a un museo y conoces a pintores de nivel nacional, no, hombre, son otra cosa. Son otra cosa. Y es precisamente la práctica. Yo he leído que Diego Rivera no bajaba del andamio para comer. Ahí llegaba Frida y le subía, le bajaba a Diego Rivera una reata. Frida le amarraba la cesta de la comida a la canasta. Frida comía abajo y Diego Rivera comía en el Porque no andamio. dejaba No dejaba su trabajo. Es sí, una sí, pasión, de- ¿sí? Entonces, alguien así, obviamente, pues va a llegar a realizar algo grande, sí, claro. ¿no? Bien. Maestro, otra pregunta más. ¿Ha pintado usted alguna especie de autorretrato? No sé, No, ¿no? no, ni las selfies me gustan. Ni las selfies. No me gusto, no me acepto físicamente. Bien. No, Ahora, nunca lo he hecho. maestro, este ejercicio, digamos, ¿vea usted sus manos? ¿Ya ha visto sus manos actualmente? Sí, De este lado, de este lado. Maestro, si usted tuviera que dedicarle una obra a sus manos, una pintura, ¿cómo lo haría? a mis ¿En manos. qué? A sus manos. Tanto que le han dado satisfacciones y que han sido el conducto por el cual usted ha plasmado estos bellos cuadros. Nunca he pensado en eso, nunca he pensado plasmar ninguna obra. Te decía hace rato, son de broma, ni las selfies me gustan. Creo que hay muchas cosas a mi alrededor que merecen mi atención. Esto no quiere decir que no me preocupe por mí, que no me interese, que no me quiera. Creo que primero estoy yo, actualmente, y después mi entorno. Estando yo bien, mi entorno es maravilloso, es bonito. Me he dedicado a eso, le he dedicado tiempo a mi superación personal y creo que he logrado muchas cosas. A veces creo que la forma de ver el mundo como yo lo veo el día de hoy va mucho más allá de ver mis manos, de ver mi rostro. Creo que puedo disfrutar lo que decíamos hace rato, de una plática como ahorita contigo, ¿Sí? con Sergio, ¿sí? La siento cálida, íntima, ¿sí? Porque Muchas los veo gracias. como seres humanos, no los veo como objetos ni como enemigos. Los veo Y igual se que yo, agradece, como maestro. seres humanos, ¿no? Y me siento a gusto con ustedes realmente. Gracias. Más que la pintura me satisface, que es la primera vez que estamos platicando tú y yo, maestro. Y Sí, me siento igualmente. como tu amigo. Como si ya nos conociéramos de Sí, hace un desde buen hace rato, tiempo. ¿no? Claro. Eso para mí es muy importante. Por Sí, eso eso se mencionaba siente. también la gente. Es más importante que un monumento. Y deberíamos enfocarnos más en eso y olvidarnos un poquito más de nuestro ego, del yo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mis manos, mi rostro, mi personalidad. La personalidad muchas veces es ficticia. Yo creo que me visto, actúo como yo quiero que me vea la gente. Quiero transmitir una imagen, pero la imagen siempre me ve de acuerdo a cómo es cada uno de ellos. Sí. Entonces, es mucha vanidad estarme preocupando por mi imagen. Creo que sería mejor preocuparme por ser un mejor ser humano, Un mejor ser humano. por trascender mis defectos, lo que la iglesia llama pecados capitales, ¿sí? Mejorar en general como ser humano. Y creo que si yo puedo verme así, puedo verles a ustedes también como seres humanos, más que como periodistas. Puedo verme reflejado. Somos idénticos a fin de cuentas. Sí, claro. Sí. Y se agradece, maestro. Maestro, no le pregunté, ¿usted es zurdo o es diestro? Diestro, Es diestro. diestro. Y si esa mano, repito y insisto, si esa mano diestra dijera, Pablo, oye, yo he sido el conducto por el cual, cómo inmortalizaría usted esa mano diestra? Como conducto, ¿Le a fin de le cuentas, daría un nombre a esa obra? nunca le he puesto un nombre a ninguna obra, A ninguna. a ninguna, nunca.
Nunca bueno, también fue eso, vamos a tener que ir a otro blog. Yo creo que sí. Y está muy interesante. Adelante, maestro, adelante, no se preocupe. Bueno, una experiencia que viví, por ejemplo, es de que tú expones una obra, y eso me lo dieron los jardines de arte, y te vuelvo a repetir, cada persona que pasaba, cada familia, veía algo diferente en el mismo cuadro. Entonces yo decía, ¿para qué le pones nombres? Cada quien ve lo que quiere ver. Lo que quiere ver. O lo que puede ver, ¿no? En una ocasión pinté un burro de espaldas con un arado al fondo y un manojo de hojas de maíz frescas. Lo pinté así porque no pude hacerle la cara. Entonces, pues, a ver, píntalo de espaldas, a ver si así te sale. Y lo pinté y se veía la cola bien, toda la parte de atrás. Y pasaba la gente, mira, un burro dándole la espalda a la civilización. Yo nunca pensé en eso. Ya lo interpretaban, ¿no? Cada quien le daba su... Y eso lo contexto. decía, por ejemplo, John Lennon en las portadas de sus discos. Sí. Cuando sacaron la portada del Sargento Pimienta. ¿Sabes que nosotros nunca quisimos dar ese mensaje? No sé de dónde sacan tantos simbolismos y nosotros nunca pensamos en eso. Nuestra idea fue otra. Entonces desde ahí viene, pues que para qué pones un título, para qué etiquetas, y para qué te digo yo soy artista, si tú a lo mejor me ves de otra forma. A lo mejor le cargo mal a Sergio y me ve hasta con odio, y yo me siento artista y quiero que me vea como artista. Entonces, él lo va a ver como él lo aprecia, ¿no? ¿Para qué las etiquetas? Claro. No, yo pienso que las etiquetas salen sobrando. Bien. ¿No? Maestro, ya para despedirnos de esta entrevista que por demás ha estado sumamente interesante, siempre aquí en este programa de Deja que te conozca Chilapa, a los invitados les preguntamos y les decimos que emitan un mensaje. ¿Qué le diría a los niños y niñas que quisieran ser el día de mañana artistas en cualquier tipo de expresión artística, maestro? Me refiero en que usted cómo los inspiraría, qué consejo les daría. Muchos niños, muchas niñas, precisamente por la región en la que nos encontramos, pues carecen, ¿no? Como usted decía, no tengo yo un cuadernito porque yo me gusta escribir, no tengo hojas blancas o colores porque me gusta dibujar, pero usted mencionaba algo bien importante, que no hay una limitante, ¿sí? Pero a usted, a esos niños, a esas niñas, o a la juventud en general, ¿qué consejo les daría? Que quieran ser artistas, que tengan el don, que tengan la facilidad de ser artistas en cualquier expresión. Bueno, ahorita hablaste del don. Yo creo que el don se limita a que a alguien se le facilite más hacer una cosa que otra. Pero eso no quiere decir que la persona que no tenga ahorita el don no pueda hacerlo. No lo por puede medio hacer de la el día de práctica. mañana, ¿no? Claro. Eso lo hemos mencionado a través de la entrevista. Te vuelvo a repetir, si le dedican el tiempo necesario, todo el mundo va a aprender. A lo mejor yo nunca voy a pintar como Leonardo da Vinci. Yo nunca voy a pintar como Rafael, pero voy a pintar como Pablo Vargas. Y eso es muy importante, ¿sí? Encontrar mi propio estilo, mi propio camino. Ya no quiero ser Jim Morrison, ya quiero ser Pablo Vargas, ¿sí? Ya no quiero ser otra persona, al contrario, estoy fascinado. A través de que me voy conociendo un poquito, estoy fascinado de Pablo Vargas. Y no lo digo con presunción, porque no me siento superior. Ese irme encontrando me hace sentir más humano, más idéntico a todos. Soy igual que ustedes. Nada más que tuve la fortuna de dedicarle mucho tiempo a la pintura. Entonces, cualquier niño que quiera desarrollar lo que quiera, no nada más la pintura, el fútbol. Se dice que Hugo Sánchez, después de los entrenamientos, se quedaba hasta 2 horas. Hasta más, comentan. Practicando los tiros libres, jugando él solo, ¿no? Entonces, esa es la pasión, ese es el interés. La dedicación. Lo que sea, no nada más en el arte, en la pintura, puede ser en el fútbol. Un creador puede ser alguien que no tiene nada y de pronto lo que está de moda ahora, los emprendedores,
Dice, bueno, pues voy a armar una tiendita de ropa. Pues la está creando de la nada. ¿Sí? Es un creador. ¿Sí? Y está también haciendo sus ahorritos y está imaginándose cómo la quiere y qué marca quiere vender. Y lo logra hacer. Es un creador, no necesita ser precisamente un artista. Entonces cada quien tiene que encontrar su camino. Al que le guste la pintura, que pinte. Ya lo decía hace rato. Al que le guste el fútbol, que practique fútbol. ¿Sí? El que quiera ser matemático, que deje de usar las calculadoras, que se ponga a practicar matemáticas. Pero también no desechemos la tecnología. Es un gran apoyo. Sí, es un apoyo, es un medio también para realizarse, ¿no? Si alguien puede hacer un software, pues qué bueno, es un creador. Sí, sí. Sí, puede servir a la humanidad, tanto se le puede dar un uso bueno como uso malo, pero ya no depende de él. Él pone la herramienta y yo ya sé si voy a dedicarme a ver pornografía o voy a estar buscando técnicas, ¿no?, de pintores, ¿no? Ya eso es un problema personal. La ciencia no es mala, sino volvemos a lo mismo. Sí. Mejorar como seres humanos, ¿no? Bien. Entonces es una búsqueda de cada quien, pero ya para terminar, más que a los niños quisiera darle un consejo a la gente adulta, a todos. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Qué mundo le vamos a dejar a los niños? Cada vez tenemos menos recursos materiales. Cada vez está más contaminada nuestra agua. El medio ambiente está cambiando por deforestación. Debemos de ponernos a pensar en los niños también. ¿Qué le vamos a heredar a esos niños? Un mundo más difícil, más complicado, más enajenante, que los puede destruir emocionalmente de tanta presión. El día de hoy, si no tengo un iPhone, me siento menos que el que lo tiene. Es una escala de valores ridícula a la que hemos llegado socialmente. Es una lucha, pues, sin sentido. Por eso me refería hace rato a la identificación como seres humanos. Sí. En lugar de tener más cosas materiales que me hagan sentir superior a los demás, voy a tratar de ser mejor ser humano. Adquirir más valores. Además, es una pirámide, yo así lo veo. Bueno, el que está arriba de la pirámide, por ego, por más dinero, por más conocimiento, por más aptitudes, está solo, porque a los demás los ve menos. Entonces él está solito allá y cada vez se va a exigir más porque va a querer ser mejor y mejor y mejor. Y los de abajo, ¿cómo me voy a identificar con los de abajo? ¿Cómo me voy a identificar con los campesinos si yo me siento de sangre azul? Claro. Como era de joven, que menospreciaba las cosas que me rodeaban. Inclusive a mi familia llegué a verla mal, ¿no? Porque no eres mejor hijo de fulano, está más güero, es rubio, tiene más dinero y vive en una ciudad más grande. No, yo soy feliz en Chilapa. Yo odié Chilapa porque no encontraba nada. Ahora vivo plenamente en Chilapa porque no está en el lugar donde vives, está internamente. Si yo ahorita huyo a Europa, estoy huyendo de Chilapa, pero Pablo va conmigo, con todos sus problemas, allá va. El sueño americano. Sí, claro. ¿Sí? Te vas a Estados Unidos, pero te llevas a Pablo, te llevas todos tus conflictos. A lo mejor tienes más dólares, pero tus conflictos, tus problemas emocionales, tus inseguridades. Son cosas que no tienen valor monetario. Ahí están, y eso no lo alivia el dinero, ¿no? Es un medio muy necesario, un medio y da un poco de paz. Pero definitivamente no es todo. La lucha debe ser por otro lado. Bien. Pero desafortunadamente eso lo entiende uno con la edad. Sí, maestro, definitivamente. Con la edad. Bien, pues bueno, yo con esto, la verdad, con las palabras del maestro Pablo, esta enseñanza, la verdad, para su servidor, y creo que para la gente que nos está viendo, pues ha sido una gran enseñanza platicar con el maestro Pablo Vargas Hernández. Veníamos a hablar de pinturas, de arte, pero la verdad nos deja una enseñanza de vida, porque sí es cierto, hay que conocernos mejor como seres humanos, porque, bien lo decía, ¿qué le vamos a dejar a esos niños, ¿no? Al futuro. Y bien, ¿algo más que quiera, con lo que quiera concluir? Pues agradecerles
Bueno, yo soy Carlos Ventura. Esta fue la entrevista en esta ocasión, magnífica entrevista, por cierto, con el maestro Pablo Vargas Hernández. Y pues quédese con nosotros y nos vemos en una siguiente emisión de una entrevista. Hasta luego.